És una campanya molt positiva, ja que és una cosa nostra, doncs tenim que emprendre-la, però sobretot també jo animaria, una vegada ves claustral, participa d'això, pren el teu l'espai, dona idees, que no té per què ser la veu d'un home autoritària la que t'imposa alguna cosa. Participa tu, posa la teua veu, és el teu espai, participa, agafa-lo. És el que diu ella, no? I després també complementar-ho del dia a dia a la universitat, que no només el Servei d'Igualtat tingui aquesta càrrega d'incloure les dones, sinó que els professors estiguen disposats a visualitzar-nos també i a donar-nos aquesta veu. Jo crec que la campanya estaria millor, potser, és una bona campanya com a idea, però és una campanya que té, no li falla alguna cosa a la campanya en si, sinó que és una campanya que té més sentit per a una població ja conscienciada. Perquè una població que no està conscienciada llegeix això i pensa, i què? I li dona igual. Jo crec que, personalment, és això la sensació de uy, mira, un correo, i el borré i ja està. Però algo que ja té aquesta sensació, aquesta consciència social de no, sí que hem de participar, que per alguna cosa va a estar Clara Campoamor ahí peleando en el Parlamento, peleando en el Parlamento para conseguir el voto. Anem a fer ús d'ell, almenys. I, en aquest context sí que té sentit la campanya, però en un context en el qual, per a començar, la gent no participa en general, ni xics ni xiques, queda una mica, no sé, com descolgada, com que li falta base, d'alguna manera. Tindria més sentit fer una campanya, al llarg de tot l'any, que fer-la només quan eleccions. Y ese cartel la verdad es que sí que me parece muy importante porque anima a las mujeres a que se presenten y es que es la verdad, también somos iguales y podemos las mujeres presentarnos a candidatas y ser cabeza de lista y claustrar. Y otro aspecto que me parece muy correcto de la campaña es el hecho de las listas paritarias, de que se incite a votar a aquellos sindicatos que tengan las listas paritarias, porque al fin y al cabo nos tenemos que centrar en el programa que tiene el sindicato, pero también ver si para ellos es importante las mujeres dentro, y eso lo demuestran con sus listas. La veritat és que el que t'he dit l'any passat respecte a la presentació de dones en claustral ha pujat molt i jo sí que he vist, tots hem vist molts correus, en el Twitter, el Facebook i tot, i ha sigut una bona iniciativa, yo pensé que debía seguir así. Sí, yo cuando vi la campaña que hicisteis me llamó mucho la atención porque no es algo que se suele ver mucho. Así como he dicho que el machismo no está presente, pero sí que me llamó la atención de decir, pues mira, está como incrementando la participación de la mujer. Es decir, la mujer está ahí presente. Y no sé, fue algo que sí me llamó mucho la atención, me gustó, la verdad es que me gustó mucho eso que hicisteis. Intentaría poner sobre todo más participación de los profesores, o intentar hablar con los profesores que realmente son los más cercanos a nosotros y yo qué sé, pues a lo mejor si los profesores nos ayudan, porque sí que es verdad que hay ciertos profesores que sí que pues, nos machacan, entre comillas, eso de que es muy importante participar porque vosotros también tenéis voz y voto y claro, si no elegís vosotros a vuestros representantes, ¿quién lo va a hacer? Entonces, pues ya que eso también lo hacen, pues que animen también a las mujeres a que ellas también son capaces de eso, mucho más. Y por un lado eso, y lo otro, pues no sé, porque vamos, difusión ha habido por todos los medios, Facebook y todo eso, pero sí que es verdad que habría que hacer ahí algo para que tuviera un poco más de importancia, ¿no? No sé. Yo creo que lo de los profesores sería un buen punto.